Lice, buenas noches, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Bienvenidos a todos a esta hora y vamos a agradecer la visita al licenciado Jerónimo Jiménez, que siempre tiene la predisposición de acompañarnos para explicarnos, porque siempre aparentemente hay nuevas modalidades virtuales de estafa y por lo general siempre son nuestros adultos mayores propensos a recibir este tipo de llamados, este tipo de maniobras delictivas. Licenciado Jiménez, buenas noches, gusto de saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenas noches a usted y toda su audiencia. Gracias por estar con nosotros estos minutos. Licenciado, en los últimos tiempos, ya en estos últimos días, hemos visto lamentablemente cómo avanzan aquellos mecanismos virtuales que intentan estafar. ¿Qué hay sobre esto? Sí, lamentablemente, digamos, la llegada de la pandemia viene acompañada, ¿no?, con estas nuevas modalidades delictivas a través del ciberdelito, ¿sí?, de los cuales estas bandas organizadas utilizan lo que son todos los canales electrónicos puntualmente, ¿sí?, justamente para poder estafar a sus víctimas. Estos últimos tiempos se ha visto acrecentado la cantidad de delitos y lamentablemente ha aumentado la cantidad de víctimas, ¿sí?, los cuales lamentablemente confían en estas personas a través de las maniobras que ellos le ofrecen. Licenciados, son personas preparadas para manipular al otro y obtener algo que nunca tenemos que dar, como es información personal y de nuestras cuentas. Efectivamente, estas personas tienen un poder de convencimiento muy importante sobre la potencial víctima. Conocen muy bien los mecanismos, ¿sí?, puntualmente de actividades bancarias, financieras, y también están muy atentos, por ejemplo, a anuncios del gobierno, ya sea de cualquier tipo de beneficios que van a dar a futuro. Entonces estos se adelantan y van mandando mensajes de texto, correos electrónicos, ¿sí?, mensajes a través de WhatsApp o las redes sociales, informando a sus potenciales víctimas de los cuales han sido beneficiados, ¿sí?, justamente de este dinero que van a cobrar, de los cuales lo inducen a brindar todos sus datos personales, y ahí es donde caen en la trampa y son víctimas de estas estafas. Licenciado, si nuestro director nos permite, vamos a poner en pantalla dos modalidades nuevas que han llegado lamentablemente y que son susceptibles de engaños. Ahí tenemos la primera de la modalidad en pantalla para que nos comente. Bien, este print de pantalla lo suelen utilizar los delincuentes cuando quieren comprar algún tipo de producto a la víctima por redes sociales, por ejemplo por Facebook, Twitter, ¿sí?, o Instagram, de los cuales se ofrecen distintos productos. El cliente, digamos, lo que hace es, le pide en primera instancia los datos de la víctima, ¿sí?, lo que es puntualmente el CBU y los datos personales de la cuenta bancaria. Una vez que, digamos, el vendedor le brinda, ¿sí?, a través de un mensaje estos datos del CBU, que es un número de 22 dígitos, el cual le permite hacer una transferencia bancaria a su cuenta personal del vendedor. Estos compradores, que son en realidad falsos, ¿sí?, le envían esta captura de pantalla diciendo que la transacción está en proceso. Esto es totalmente falso, porque las transacciones generalmente son inmediatas, ¿sí?, y el comprador, digamos, una vez que efectúa el pago, le va a acreditar, ¿sí?, obviamente en el vendedor, ese dinero. Esto obviamente es totalmente falso, no tiene que dejarse engañar, no tiene que poner ningún tipo de código. Lo único que tiene que hacer el vendedor es fijarse en su cuenta, ¿sí?, a través de, por ejemplo, un home banking en el momento, si lo tienen disponible, si ese dinero está acreditado. Bien, esta entonces es una de las modalidades. Tenemos otra captura de otra modalidad, en este caso, como usted hacía mención, relacionado a sus posibles subsidios, asignaciones. Esa es otra captura de los envíos delictivos que están haciendo y tiene que ver con bonos pertenecientes al ANSES en este caso. Sí, bueno, lamentablemente en estos casos, digamos, hay que tener muchísimo cuidado porque ellos mandan en forma masiva estos mensajes, ¿sí? Una de las particularidades que la gente se tiene que dar cuenta es que muchas veces son muy burdos los errores ortográficos, ¿sí? Como inclusive, es en este caso lo que tenemos en pantalla. Claro, exactamente, sí, inclusive se confunden los apellidos, sí, hay muchos errores de ortografías. Entonces eso, digamos, da las pautas claras de que está realizado por personas que obviamente no son de los organismos oficiales. Tampoco hay que brindar ningún tipo de datos cuando uno recibe estos mensajes, ¿sí? Por más que le digan que ha sido beneficiado con ese
justamente ese beneficio, ¿no? Algo también muy importante es que si la gente quiere verificar si realmente es beneficiaria, tiene que entrar en las páginas y en los sitios oficiales, ¿sí?, de estos organismos. Por ejemplo, en este caso del ANSES, de los cuales se puede sacar turnos, inclusive hay teléfonos de los cuales lo va a atender un operador real, obviamente, de ese organismo, y lo va a ir guiando todas las pautas que necesita justamente para obtener ese beneficio. Pero no de esta manera, como recibir mensajes de texto de los cuales lo inducen a aportar sus datos personales y posteriormente inclusive ir a un cajero automático, porque ellos le manifiestan que el beneficio ya está acreditado en su cuenta. Entonces, una vez que la víctima va al cajero automático, ahí le van a hacer sacar lo que se llama la clave de usuario para luego hacer posteriormente un home banking y la clave token, de los cuales los delincuentes van a poder tener acceso, ¿sí?, a la cuenta de la víctima y posteriormente de ahí hacer una transferencia de dinero hacia la cuenta de ellos o de terceros. Bien, las entidades bancarias no se comunican por teléfono, no mandan mensaje de texto, tampoco lo hace el ANSES en esta modalidad. Esto lo tenemos que recalcar. Sí, eso le tiene que quedar muy en claro a la gente. No se va a pedir ningún tipo de dato personal ni ningún tipo de clave, ¿sí?, como ser, por ejemplo, los documentos nacionales de identidad, claves de accesos. O sea, esos datos no se lo van a solicitar justamente porque son datos de los cuales están protegidos en base de datos propias, justamente para que esto no pueda salir de la órbita de esos organismos. Y son muy seguros los sistemas financieros, o en este caso los sistemas nacionales, ¿no?, de los cuales está toda la información de los clientes. Por eso es muy importante que se tenga en cuenta y se esté alerta ante esta situación. Bien, tener cuidado con los llamados telefónicos de desconocidos. Sí, lamentablemente estos últimos días se han estado llamando, recibiendo, ¿sí?, estos llamados de los cuales dice que son de empresas o, por ejemplo, de tarjetas de créditos locales o nacionales, y de los cuales la víctima o potencial víctima ha sido beneficiado con premios, ya sea tanto en efectivo como electrodomésticos. Obviamente esto dudar rápidamente y consultar, ¿sí?, llamar a estas empresas reconocidas del medio a los fines de chequear esta información. Pero ahí obviamente no dar ningún tipo de datos y, por supuesto, ser muy cautos al momento de recibir esta información. Sobre todo si nos quieren conducir a un cajero electrónico. Sí, por supuesto, muchísimo cuidado, sobre todo también cuando se está haciendo la operatoria dentro del cajero automático, ¿sí? Lamentablemente también muchas veces la gente, por el apuro o digamos por las actividades que realiza, se olvida inclusive la tarjeta también cuando está dentro del cajero automático, y lamentablemente hemos tenido casos en los cuales la persona que sigue en la cola ha logrado tener acceso al sistema, quedar abierto y extraer el dinero. Por eso hay que tomarse por lo menos un minuto, ¿sí?, un tiempo, estar atento a lo que se está haciendo en la operatoria, ya sea de consultas de saldo, extracción de dinero o transferencias dentro del cajero automático, y obviamente al finalizar retirar su tarjeta a los fines de evitar este tipo de robo. Y tampoco pedir ayuda a un tercero, y menos si es desconocido que esté cerca del cajero. Sí, lamentablemente eso es también otro de los aspectos muy importantes. Para eso están inclusive personal de entidad bancaria o también hasta personal de seguridad. Se puede llegar a hacer alguna consulta, porque lamentablemente hay muchos pícaros que están al acecho en la salida, digamos, de los cajeros automáticos, lo que se llama en la jerga delictual el buen samaritano, ¿sí? En definitiva, lo que va a hacer esa persona muchas veces es el intercambio de una tarjeta ya que ha sido deshabilitada, y mediante un juego de manos le va a cambiar esa tarjeta y se va a apoderar de la tarjeta del beneficiario, obviamente posteriormente habiendo visto la clave. Entonces esto también es muy riesgoso, y fijarse, porque en los cajeros automáticos hay todo un instructivo, está toda una leyenda de los cuales paso a paso se va explicando cómo es la operatoria correcta. Además, siempre ante la duda recurrir a las entidades responsables y respectivas para no caer en estas maniobras. Sí, por supuesto, inclusive esto de la pandemia también se ha reforzado. Todas las entidades bancarias tienen su call center que están habilitados, de los cuales se puede consultar y inmediatamente van a ser atendidos por un empleado, el cual lo va a ir guiando para paso a paso la operatoria que quiere realizar. Licenciado, como siempre, muy amable, y gracias por estar con nosotros en esta noche. Por favor, un gusto. Muchas gracias. El licenciado Jerónimo Jiménez, bueno, dando estas recomendaciones tan importantes. Las estafas virtuales sobre todo, están a la orden del día en estos casos, y nos ha estado explicando algunas de las denuncias que se suelen recibir en los últimos